Dieta también alguien que pues investigó o de alguna manera si alguien sabe de lo que ocurrió en Veracruz y cómo ahora esta reclasificación del delito que nos sale la PGR, que es para que no se les escape como a Guillermo Padres, o que no se les caiga como Guillermo Padres o el Bester Gordillo, pues es animal político que ha cumplido una función, créame. Animal político da un ejemplo, ahora están concursando, o también, no recuerdo la nueva categoría, ahorita me recordarás, Arturo, pero esa ha sido la función. Si no hay periodismo de investigación que contrarreste lo que se dicen en los gobiernos, esto se acaba. ¿O no crees, mi estimadísimo Arturo Ángel? No, ¿cómo estás, Luis? No, totalmente, tienes toda la razón. De investigación y yo te diría que también colaborativo, ¿no? Sí, obvio. Yo creo que Proyecto Puente ahí ha sido justamente también un factor fundamental, aliado estratégico de Animal Político y de otros medios, pues que tú lo sabes, desde la trinchera independiente hemos intentado pues justamente hacer este periodismo y concuerdo totalmente contigo, ¿no? Independientemente y ojalá eso se entienda sobre todo en el próximo sexenio. Sí, en serio, lo que pasa es que hago esta introducción, me inspiré porque estaba hablando ahorita con Daniel Izárraga, hablando de la Casa Blanca, y él dice, oye, lo tomó como personal Peña Nieto porque estaba viviendo un momento momento de gloria en su presidencia, pero ellos estaban haciendo periodismo, es decir, no había nada para afectar su imagen como un gobernante siempre lo toma, Arturo Ángel. Sí, no, y la verdad es que, vamos, no, Peña Nieto es un caso, pero hay varios, Luis, como que y te diría que incluso luego llegan personajes nuevos que te pedían ser muy críticos, pero cuando ellos llegan y comienzas a hacer este trabajo de verificación de datos, verificación del discurso, bueno, lo vimos con Verificado, para no ir más lejos, ¿no? Como independiente pensaban y en los medios que participamos en Verificado quedó muy claro cómo un día nos decían que si estábamos a favor de un X candidato y el otro día ya éramos totalmente de la otra bandera, ¿no? Y entonces siempre había, bueno, pero a mí ¿por qué me cuestionas? ¿Por qué me señalas? Y yo creo que en México justamente no nos ha acabado de caer muy bien el 20 de que pues la función del periodismo en general es ser una especie de no es el término más correcto legalmente, pero son una especie pues también de auditores del quehacer público, ¿no? Desde nuestra trinchera y con nuestras herramientas propiamente de periodísticas, pues dar seguimiento a la labor que se hace y aportar lo que tengamos que aportar y tampoco podemos ir más allá, nosotros no podemos, luego la gente, y seguramente a ti, les publicas un reportaje o una nota y te dicen, bueno, pero ¿y esto de qué sirve si no va a pasar nada? ¿No? Seguramente lo has escuchado, pero bueno, nuestra función es documentar y presentar las pruebas. O traes línea o que qué raro que hoy sacas este artículo. Claro, nunca revisan, y por lo menos seguramente es el caso de Proyecto Puente y de Animal Político y del equipo de Lizárraga. Luego ya se les olvida que publicaste es un mes, ¿no? Porque o ahí sí lo difunden, ahí no tiene ningún problema, pero cuando ya señalas a lo que no les gusta y ya traes línea, y en fin. Pero bueno, sí, disculpa pero sí, que digo, tú fuiste de alguna manera emblemático en todo esto, lo que ocurrió, y qué significa ahora esa reclasificación de delito que dice la PGR, no queremos que se nos escape. Escuchemos aquí rápidamente, ¿cuánto dura el audio? Para que escuches lo que dijo, o si tienes, para que escuche el auditorio lo que dijo el titular de la PGR sobre el caso, Guillermo, hizo el paralelismo, el caso Padres, el caso El Bester Gordillo, con el caso Javier Duarte. Escuchemos. Recordarás que en últimas fechas ha habido diversos criterios que ha aplicado el Poder Judicial de la Federación en términos concretos en materia de delincuencia organizada. En base a los medios de prueba que tenemos y que son parte o que deben ser parte de esta acusación es que determinamos que para tener una sentencia o lograr una sentencia sólida en base a una acusación con medios de prueba idóneos es que se replantea y se redefine la acusación que mejor sea acusado por el delito de asociación delictuosa. ¿Por qué se decide llevar hasta el último día y hacer esta modificación hasta el último día en el plazo que se tiene legalmente hablando? Porque se estuvieron analizando, y no es a votar hasta el último momento, se estuvieron analizando todos los medios de prueba
para tener una acusación sólida por los delitos que realmente se obtienen los medios de prueba. No vamos a permitir tener un caso que se nos va a caer. Y son las ventajas que tiene este nuevo sistema acusatorio, donde nos va a permitir al Ministerio Público establecer una estrategia para obtener sentencias condenatorias. Si hubiéramos estado en el sistema anterior, nos hubiera pasado como ejemplos como el que sucedió con la maestra del Baster, como el gobernador Padres, que se mantiene la acusación y por resoluciones, insisto, de la Corte y del Poder Judicial de la Federación, se cae por el delito de delincuencia organizada. Y en ese sentido es que replanteamos en la acusación los tipos penales, se mantiene el de lavado de dinero y ahora se replantea el de delincuencia organizada para que sea asociación delictuosa y tener un caso. Entonces quedó claro, gracias, es el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán. Estuvo ahí con Risco, ¿verdad? En Radio Fórmula. ¿Cómo ves esta situación? Hijo, mira, Luis, para decirlo pronto y con todo respeto, para mí esto ya es como la incompetencia normalizada. ¿Me explico? Es decir, tienes un año para investigar, un año que además fue gracias a que te lo dio la defensa, porque hay que recordar que en el caso de Javier Duarte, el juez federal, y la ley así lo estipula, tienes como máximo 6 meses de investigación complementaria. Bajo este nuevo sistema penal ya no puede ocurrir como sucedió en el caso de Esther Gordillo, que tú metas a la cárcel a alguien y esté por años preso con un proceso que no llega a nada. Ahora hay tiempos muy claros, muy definidos, y el juez le dio 6 meses a la PGR para investigar y corroborar o modificar, porque existe en su derecho, puede modificar los delitos que imputó inicialmente. Pero la PGR tuvo un año, Luis, porque los abogados de Duarte, cuando se acaban estos 6 meses, ellos mismos piden que se duplica el plazo con otros 6 meses más. ¿Cómo habrán estado de confiados o no sé, no? Que no tuvieron ningún empacho en decir, no, juez, otros 6 meses nosotros desde la defensa tenemos que acabar de reunir nuestros elementos, y el juez les advirtió en aquella audiencia, me acuerdo perfecto, Luis, que les dijo, oigan, pero les voy a conceder el derecho, este plazo de otros 6 meses, porque aquí debe de imperar el derecho a una defensa adecuada, pero tengan en cuenta que estos 6 meses más también lo puede aprovechar la PGR para seguir consolidando su investigación. Y los abogados dijeron, no tenemos ninguna objeción, ningún problema, no importa, y pues pasó el año, y lo que tenemos ahora es que la PGR, a pesar de que el encargado del despacho de la Procuraduría lo explique como le explicó, pues la realidad, Luis, es que no lograron reunir las pruebas necesarias, ni siquiera para enfrentarse a los abogados defensores, porque lo que tenía que hacer la Procuraduría, que además lo hizo al cuarto para la hora, era presentar la acusación por escrito con las pruebas que tiene, y ya con eso se tienen que ir a juicio, ya no le puede mover nada, ya no le puede agregar nada más, y es la propia PGR la que por su cuenta, sin litigar con los abogados defensores, pues se percatan. Yo no sé si a lo mejor esperando no cometer un gran ridículo ya en la audiencia oral ante la vista de todos, como ya ha ocurrido en este caso, por cierto, pues no sé si ellos se percatan que se van a quedar muy cortos, y ellos mismos toman la determinación pues de optar por un delito muchísimo menos grave, que requiere muchísimo menos pruebas para documentarlo, pero que por ende también tiene una sentencia que es muchísimo menor. Simplemente delincuencia organizada es un delito que tiene una sentencia de 20 a 40 años, y este de asociación delictuosa, que es por el que lo cambiaron, pues tiene de 5 a 10 años de prisión. Entonces ellos mismos dan un paso atrás, pero además yo te diría, Luis, que el tema, sigue habiendo ahí focos preocupantes. Hay que recordar que desde enero pasado, quedaron severamente cuestionadas la mayor parte de las pruebas bancarias que tiene la PGR en este caso, porque las obtuvieron, tal como ocurrió con el caso de Gordillo, hazme un favor, las obtuvieron sin pedir la autorización al juez, y luego, cuando se dan cuenta de que había un criterio de la Corte que decía que si tú vas a romper el secreto bancario de una persona, pues tienes que pedirle permiso al juez, no se puede hacer, pero hay que hacerlo bien, se dan cuenta que no lo tenían, convocan a una audiencia oral, le piden permiso al juez, pero como ahora el sistema no es en lo oscurito y no hay arreglos por debajo de la mesa, sino todo se tiene que pedir con la presencia de la otra parte, pues los abogados de Javier Duarte, que en ese momento, en enero pasado, eran los mismos que los abogados que los de Gordillo y que los de Napoleón Gómez Urrutia, es decir, el despacho de Marco del Toro, pues se dan cuenta de esta situación y le dicen, oye juez, te están intentando ver la cara, ojo, porque estos datos ya los recabó y son con los que la PGR hizo la imputación inicial, Y el juez dice, no, pues en efecto, no puedo yo utilizar eso. Y ahora veremos si, hablando ya del delito de delincuencia organizada, Luis, cuando llegue el momento dentro de un mes,
en la audiencia intermedia donde se presenten las pruebas con las que ambas partes quieren ir a juicio, vamos a ver ahí si no estas pruebas terminan cayéndose porque, insisto, fueron recabadas sin la autorización de un juez y un caso de lavado de dinero. Sin pruebas bancarias, pues no existe simplemente, ¿no? A ver, pero lo que me dices también es que hoy la sentencia sería menor de ¿cuántos años, por ejemplo? Puede ir hasta de 4 años a ¿cuántos, por ejemplo? Mira, habría que verles, pero mira, sí, el delito de delincuencia organizada alcanzaba una sentencia de hasta 40 años, sí. El de asociación delictuosa no puede alcanzar más de 10 años de prisión y pueden ser incluso 5, ¿eh? Y eso, insisto, si lo declaran culpable, hay que ver el tema del lavado de dinero. Y es para el público que se va conectando, porque son de repente temas técnicos, y la reclasificación se dio a asociación delictuosa. Exactamente, quitan el de delincuencia organizada, lo cambian hasta por 40. Eso se me hace a mí lo grave, es decir, para mí también la nota de que pudiera entonces, se le reduce la pena en caso de sentencia de 5 a 10 años y no hasta 40, como era el de delincuencia organizada. Exactamente, o sea, y evidentemente estamos hablando de una, pues, yo te diría que la cuarta parte ya en automático, ¿no? Es decir, ya por propia decisión de la PGR, al reclasificar el delito, pues prácticamente se perdió una cantidad importante de años que había alcanzado eventual sentencia condenatoria, pero además, insisto, Luis, quién sabe si lleguemos ahí, o sea, habrá que ver porque, mira, tanto el delito de delincuencia organizada como el de asociación delictuosa significa, ¿qué es? Es que un grupo de personas se reúnen para cometer otro delito. Y ese otro delito en este caso es el de lavado de dinero, ¿no? Y si el delito de lavado de dinero no hay pruebas bancarias que lo sostengan, ese se cae y por ende se lleva de corbata al otro, porque si ya no hay un delito origen, entonces ya tampoco puedes acusar a Javier Duarte de que se reunió con otro grupo de personas para cometer ¿qué? ¿No? Entonces, por eso te insisto, el tema de las pruebas bancarias y la validez con las que se reunieron aquí se vuelven fundamental, y si el tema de lavado de dinero no lo puede sustentar la PGR llegado el momento de las audiencias, pues entonces, aunque siguiera existiendo el de delincuencia organizada, que ya ni siquiera es el caso, pues todo se va a terminar yendo por la borda. Hay que ver si la PGR en este año tiene otras pruebas que reunió, que las haya reunido bien y que le ayuden a sustentar el caso. Incluso los abogados defensores, yo te diría, Luis, que del lado de Javier Duarte, ellos están en este momento mucho más concentrados en estudiar la acusación que en tal vez irse y pedir ya que a Javier Duarte lo dejen libre, como puede ser ahora el escenario, porque al desaparecer delincuencia organizada, que es de los poquitos delitos en el actual sistema que obligan a que una persona esté en prisión, al desaparecer ese delito de delincuencia organizada, que es algo que se mencionó mucho, ahora Javier Duarte, tendría el derecho de pedir que se vuelva a analizar su situación, porque a lo mejor él puede estar en su casa con un brazalete, lo que tú quieras, pero me da la impresión que la defensa más bien está apostando ya directamente a tirar la acusación de la PGR y pues las posibilidades ahí están. Entonces estaríamos frente a una justicia en la carta. Pues mira, pues por lo menos lo que pasó hace 2 días en cuestión de haber sacado por el delito más grave, pues nos puede llevar a pensar eso. Yo también te diría, Luis, honestamente, que no podemos dejar de lado el hecho de que hay una notable incompetencia de la Procuraduría. Lo hemos visto en el caso de Duarte, lo vimos en el caso de Gordillo, lo hemos visto en el caso de Padres, en el caso de Andrés Granier, que también prácticamente ya está con los 2 pies fuera, tampoco, y en realidad ya estaba además en un hospital, dicho sea de paso, ¿no? Pero hace unos días publicamos, por ejemplo, en Animal Político, cómo en 8 años la PGR ha investigado más de 400 homicidios, y de esos 400 ha obtenido 2 sentencias, o sea, una efectividad menor al 1%, entonces te diría que tampoco podemos descartar pues que honestamente tenemos una Procuraduría que no tiene el andamiaje, los recursos, la preparación, y que en estos grandes casos que están a la vista de todos, pues nos damos cuenta que está rebasada, pero lo mismo ocurre en muchísimos casos más, ¿no? Bien, pues entonces yo también sí me sorprende porque queda el de procedencia, el recursos de procedencia ilícita. Ese, por ejemplo, ¿hasta cuánto pudiera alcanzar? Mira, ahí dependerá de qué rol le asigne la PGR y logre documentar a Javier Duarte, porque siempre depende qué papel tuviste tú en el esquema de lavado de dinero, ¿no? Pero es un delito que te puedo decir que su gravedad dependía
de estar ligado con el de delincuencia organizada, ¿no? Finalmente era delincuencia organizada para cometer ¿qué delito? Que en ese caso era lavado de dinero. Ahora es asociación delictuosa para cometer ¿qué delito? Que es el mismo de lavado de dinero, pero con una penalidad mucho mayor. El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, Luis, ya sin estar ligado a delincuencia organizada, también es un delito que no alcanza más de 10, 15 años de prisión, ¿no? Para decirlo pronto, de ahí la importancia que tenía, insisto, el de delincuencia organizada, que bueno, ya no lo tenemos en el expediente y que pues ahora pues quedó, digamos huérfano, bueno, ligado a de asociación delictuosa. Pero te lo digo honestamente, además, nosotros hablamos en este momento de sentencias y calculamos los años, y yo, perdón, pero tengo severas dudas de que incluso vayamos a llegar a ese punto. Ojalá me equivoque, ojalá haya un caso, como dijo el encargado del despacho de la Procuraduría, muy sólido, y ojalá presenten elementos que permitan llevar a Javier Duarte a prisión. No simplemente quiero recordarte que en el caso de por el cual Javier Duarte está preso actualmente y bajo proceso, ya hubo 2 personas más que fueron sentenciadas en su momento, que llegaron a un acuerdo con la PGR, que estaban acusadas también de delincuencia organizada y de lavado de dinero. Se les quitó el delito de delincuencia organizada a cambio de que estas 2 personas que eran accionistas de una empresa fantasma aportaran información, y finalmente la sentencia que les impuso el juez con el aval de PGR a estas 2 personas fue de 5 años de cárcel, ¿no? Entonces, solamente para que tengamos ahí un parámetro de lo que puede ocurrir también con Javier Duarte. Bien, pues ahí están las historias de injusticia del país y que solo la PGR lo entiende con este galimatías, Arturo, en verdad, digo, o no sé si es la palabra correcta, pero son interpretaciones jurídicas que dan mucho que pensar, ¿estamos de acuerdo? Mucho. Da mucho que pensar esto, y es un ejemplo más, solamente ciñéndonos al caso de Duarte, ha habido distintos momentos. Te recordarás aquella audiencia inicial desastrosa, donde los fiscales no tenían idea ni de dónde estaban en el expediente los datos que les pedía el juez. Y en general el caso de Javier Duarte, Luis, siempre ha tenido varias interrogantes. Cuando hice la investigación para este libro de Duarte, el periodista perfecto, hay un capítulo donde documentamos una serie de coincidencias realmente increíbles entre el momento en que sale la orden de aprehensión que pidió la PGR en contra de Duarte. Para decirlo pronto, se estaba imprimiendo la orden de aprehensión en contra de Javier Duarte cuando el señor ya estaba subiéndose a un helicóptero para salir del país. Entonces, son hechos que están ahí, que no tienen ninguna explicación, pero que evidentemente pues nos abren la puerta a que podamos tener cualquier cantidad de dudas, ¿no? Totalmente, y todos terminan por detectarlos en otros países o se entregan, pero de la PGR nomás no. En fin, te mando un abrazo, Arturo, como siempre, y vamos a estar en contacto, ya sabes, mi reconocimiento a su trabajo. No, gracias a ustedes, y sí, muy pendientes, porque sin duda vienen semanas y meses definitorios para este proceso, ¿no? Totalmente. A ver, nomás por último, porque yo le pregunté también a Rubén Mozo, ¿se pudiera saber cuánto es el monto del desfalco? Me dice que no hay un monto preciso por lo que se les está investigando a Javier Duarte. ¿Tú sí lo tienes? Es decir... ¿Te refieres al juicio de la PGR, por el cual Javier Duarte... Mira, son poquito más de 400 millones de pesos los que la PGR argumenta que Javier Duarte junto con otras personas lavó, ¿no? De ahí te digo que, a ver, 400 millones de pesos no es poco, Luis, pero para nosotros, ¿no? Pero si tú lo comparas, por ejemplo, con las investigaciones periodísticas que hemos publicado en Animal Político, donde tenemos plenamente documentado que la administración de Duarte desvió más de 3.600 millones de pesos de empresas fantasma, o si nos vamos a los más de 40,000 millones de pesos de recursos federales que la Auditoría Superior de la Federación ha denunciado ante PGR que desaparecieron a lo largo de la administración de Javier Duarte, pues entonces nos damos cuenta que realmente lo que la PGR llevó ante el juez pues era una cosa, no quiero decir pecata minuta, pero una cosa mínima, ¿no? Y aún así estamos viendo las dificultades, pues finalmente, además estamos ante el grave problema, Luis, ya para terminar, que a Javier Duarte hay que recordar que nos lo trajeron en extradición, ¿no? Y la extradición se convierte en una especie de blindaje ahora para Duarte, porque no se le puede procesar por nada más, a menos que Guatemala dé su autorización y su aval. Entonces, imagínate, aun cuando la PGR quisiera promover algo más, que tampoco lo ha hecho, ni una de las denuncias de la auditoría, que son más de 40, las ha consignado,
aun cuando eso sucediera, o aun cuando el gobierno de Yunes o el de Veracruz tuvieran 100 órdenes de aprehensión más y cuentas que había Duarte dentro de un cajón, pues ninguna se puede cumplimentar ya, a menos que el gobierno de Guatemala no dé su autorización para ello. Es lo que te digo, pues o se van, huyen y después aparecen o se entregan como padres, pero de la PGR nomás no, esa incapacidad, y ahí me das la razón. Te agradezco mucho, Arturo, un abrazo. Buenos días. Un abrazo, un gusto estar contigo. Hasta igualmente, luego. Arturo Ángel Mendieta, de Animal Político, los encargados de descubrir el desfalco, nuestros socios a nivel nacional, con mucho orgullo, este portal a nivel nacional que ha venido pues también a desplazar a los medios tradicionales, porque son los que han hecho el periodismo de investigación en este país de manera impecable. Están ganando los premios, los principales premios a nivel internacional como Mexicanos contra la Corrupción. Así ha cambiado ahora el panorama también periodístico a nivel nacional. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube para que usted nos vea desde su casa de 6 a 9, hora Hermosillo, de 8 a 11 hora de F fijo, pero usted puede ver la programación, por supuesto, después. Suscríbase al canal de YouTube de Proyecto Puente, póngale ahí a la campanita alerta, o baje la aplicación para su teléfono celular en la Apple Store para su iPhone, en Google Play para su Android. Estamos en proyectopuente.com.mx, la matriz de la señal. Vuelvo, muchísimos comentarios. ¿Qué pasa con las becas en Hermosillo? ¿Qué pasa con las deudas que se están pagando con terrenos? Volvemos.